¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de su curso. Ahora hablemos de algo muy pero muy importante, que son las formas que tenemos en Dart para declarar variables, ¿ok? Declaración de variables. Nosotros ya hemos visto algunos tipos de variables, los tipos más importantes o básicos que tenemos en Dart. Que hemos visto lo que son los bools, los booleanos, las listas, el string y los números, ¿no? Tanto el integer como el caso del float, ¿no? Los decimales. Hemos visto ese tipo de variables, pero se habrán dado cuenta que cada vez que yo hacía o llamaba a una variable en específico, por ejemplo, la llamaba así, ¿no? De la G, la llamaba así, por ejemplo, ¿no? Ok, esto está de más. Entonces yo usaba esta forma de llamar la variable, que como les comenté al iniciar esta parte del curso o esta parte de tipo de variables, les comenté que iba a hacer esto porque en primer lugar es la forma, digamos, recomendada, que es una buena práctica declarar el tipo de la variable cuando sea necesario. ¿Ok? Y en segundo lugar, porque estábamos aprendiendo a diferenciar los tipos de variables, entonces esto ayuda bastante. En concreto, esto lo que hemos hecho se llama declaración explícita, ¿ok? Vamos a trabajar con nombres que nos ayuden a recordar los conceptos. Explícita. Entonces, esta declaración explícita se llama así porque, bueno, el nombre nos dice bastante, ¿no? Porque expresamente estamos declarando el tipo de variable, ¿ok? Estamos diciendo que este t va a ser un tipo string. Y lo mismo voy a hacer con, por ejemplo, con un número, ¿no? Podría poner un número tal cual y declarar que es de tipo integer, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta forma de declarar explícitamente, y hemos visto para los diferentes tipos, pero también tenemos otras maneras. ¿Ok? Declaración inferencial voy a poner aquí, o implícita. Paréntesis inferencial. Nuevamente, el nombre nos ayuda bastante, ¿no? En este caso, lo que va a hacer Dart es inferir qué tipo de variable yo estoy usando. Por ejemplo, aquí vamos a poner var. ¿Ok? Cuando queramos hacer eso, vamos a poner var. Yo, por ejemplo, voy a poner var texto igual a palabras, por ejemplo. ¿Ok? O incluso no. Voy a dejar que se llame simplemente O. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando yo pongo el nombre, declaro la variable con var, eh, Dart infiere el tipo de variable. Yo, por ejemplo, voy a ponerme aquí y infiere que es un string. Si yo hago un var con por ejemplo, n igual a 5, voy a poner aquí y var infiere que es un integer. Si pongo, por ejemplo, 5.5, me voy aquí y var infiere que es un double. ¿Ok? Vamos a hacer algo con una lista, por ejemplo, var l igual a 2,3, ¿no? Var infiere que es una lista de tipo integer porque tiene solo números. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de declaración implícita, no inferencial con el var. Otra forma de declarar variable, bueno, acá vemos varias advertencias porque no estamos ejecutando en pantalla, no hay problema. ¿Ok? No quiero poner print para cada caso, va a hacer que nos demoremos de más. Entonces, ahora miren, una nueva forma de declarar una variable, una diferente forma, es usando el constante, ¿ok? Const. Entonces, en este const, yo tengo que usar esto, const. ¿Ok? Y aquí voy a declarar mi variable, señalando el tipo de variable. Por ejemplo, yo voy a poner un string. String igual a Juan. Perdón, string, que es la variable que se llame h igual a Juan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo particular de esta forma de declarar con el const? Que son inmutables. ¿Qué voy a poner acá? Inmutables. Para que nos acordemos. ¿Ok? El const, bueno, el constante inmutable, ¿no? Nos ayuda mucho el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de cambiar este valor. Vamos abajo a poner que h va a ser igual ahora a José. ¿Ok? Y voy a tratar de imprimir en pantalla h.
Vamos a correr. De hecho, ya me sale, ¿no? Me sale aquí una advertencia. La variable constante no puede ser asignada a un valor. Ha sido declarada constante. Yo no puedo darle un valor nuevamente a h. Voy a correr y me va a salir un error. ¿Ok? Desde aquí ya tengo este problema. Aquí este error. Esto no pasa cuando hay una declaración explícita, por ejemplo. Voy aquí a comentar esto. Y aquí, por ejemplo, yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner que t es igual a hola mundo. ¿Ok? Aquí ya Dart por dentro ya ha asignado a t el string, o sea, t ya es una string, pero ahora lo que vamos a hacer es asignarle un nuevo valor. ¿Ok? Voy a correr. No hay problema, ¿no? Acá me sale hola mundo, el nuevo valor que le he asignado. Y esto sucede porque no he puesto que es un constante. Cuando pongo que es un constante, por seguridad, no va a cambiarse, ¿ok? Porque generalmente voy a usar constante cuando yo prácticamente quiero tener una variable específica, ¿no? No sé, por ejemplo, el nombre del administrador de la página o algo por el estilo, ¿no? Va a depender del caso, pero ese es el fin, ¿no? De que no varíe el valor asignado a esa variable. ¿Ok, amigos? Ahora, además del constante, nosotros tenemos otra forma más de declarar variables, que es usando el final, que es parecido al constante. Solo que esto se da en ejecución. ¿Ok? Inmutabilidad en ejecución. Y esto va a ser el... Y ahora sí, aquí puedo hacer la distinción. Este va a ser inmutables en compilación. Voy a poner inmutabilidad. El final vamos a usar cuando quiero analizar la inmutabilidad mientras se ejecuta el código. ¿Ok? Es una diferencia muy sutil, la verdad. Es una diferencia muy sutil que siempre causa confusión a la hora de iniciar. Pero es eso, llévense esa idea, ¿no? Final analiza la inmutabilidad en ejecución y const analiza la inmutabilidad en compilación. Eh, para fines prácticos, por ejemplo, Final es algo muy, pero muy, muy, muy usado cuando trabajamos con Flutter. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer lo siguiente, porque en la práctica son muy similares, los efectos son muy similares en una primera instancia, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Perdón, Final. Vamos a poner acá Final. Y yo voy acá a tratar de poner lo siguiente. Voy a poner de nuevo Final String. Voy a definir una variable i que voy a llamarla, por ejemplo, saludo. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a asignar a y un valor nuevo, un despido. Igual me va a salir un error, como pasa en el constante. Pero voy a notar que el error es diferente, ¿no? En el constante el error h es José, ¿no? Me sale que constant variables can be assigned. O sea, no puede tener asignado un valor algo que ha sido declarado constante. Porque esto se va a analizar, pero esto se va a analizar en la compilación, ¿no? En cambio, aquí me sale otro tipo de error, si se dan cuenta. La final variable o sea, no, puede solamente ser asignada una vez, ¿no? No, porque todavía no se va a asignar hasta la ejecución. Cuando esté en la ejecución, recién voy a analizar la asignación y voy a analizar que, por ejemplo, no haya una doble asignación, porque solamente se puede asignar una vez. Entonces, esta es la distinción, si se dan cuenta. Son distintos los errores, o sea, no son los mismos. Uno se da en la etapa de compilación y el otro en la ejecución. Ok, yo sé que es un poco tedioso entender esto en una primera oportunidad. A medida que uno haga código, por ejemplo, en Flutter usamos mucho Final, como les comentaba. O a medida que uno haga código, se va a ir interiorizando. Ok, para cosas básicas no es necesario que se complique mucho la vida por ahora, no se preocupen, pero igual quiero transmitirles la distinción para que desde ya lo tengan en la cabeza, ¿no? Cuando vean un Final en un código, no digan, oye, ¿esto de dónde salió? Regresan a su clase aquí y ven aquí que ahí se van a dar cuenta en el caso concreto que esta distinción se da por esto, ¿no? ¿Ok? Listo, amigos. Entonces acá también voy a dejarlo comentado. Ahora, otro elemento importante es hablar de los nulos, ¿ok? Del null. En concreto, es muy importante hablar del null safety. Aquí null safety, que es una buena práctica que, que, que se trabaja con Dart desde la versión 2 y algo más para adelante. Actualmente estamos en esta versión. Entonces, ¿qué nos dice el null safety? Básicamente nos dice que tenemos que asegurarnos los casos en los cuales la variable pueda ser potencialmente nula.
Yo, por ejemplo, voy a poner un string. Voy a poner a igual a null. ¿Y cómo? Y acá me dice, no puede ser asignada una variable de tipo string. ¿Ok? Entonces yo cuando diga, pucha, este A en algún momento podría ser nulo, podría tocarle con un nulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asignar aquí una interrogación. ¿Ok? Y aquí se resuelve el error. ¿Ok? Me sale una advertencia de que no estamos usando, ¿no? Por ahí seguro, por ahí está. Tenemos varias advertencias porque no estamos imprimiendo ninguna variable, simplemente las estamos declarando. Pero yo cuando tenga la potencial duda en un caso concreto de que puede ser un resultado nulo, esta variable puede tener un resultado nulo, es recomendable trabajar esto, ¿ok? Si no, puede ser que el código se nos pare, muchas cosas, muchos problemas nos podemos ganar con esto. Entonces, a toda esta práctica, esta buena práctica se la conoce como null safety, en términos bastante sencillos. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo lo voy a definir como Juan, y luego voy a definir a igual a null. ¿Ok? En principio, como puedo ver, no me sale ningún problema, ¿no? No hay ningún error potencial. Pero ¿qué es lo que pasa si hago esto? String b igual a José. Y luego abajo, bueno, por algún motivo el código va a tener que cambiar y va a tener que hacer a b un null, ¿no? No encontró el dato, no sé yo. Y aquí me va a salir un error, ¿no? De que el null no puede ser asignado a una variable de tipo string, porque no hemos trabajado con el null safety aquí. ¿Ok? Acá sí. Espero que con esto quede súper claro de la importancia. Cuando yo tengo una variable potencialmente nula, es muy importante trabajar con este null safety. ¿Ok, amigos? Ahora, finalmente, otro aspecto que tenemos que conversar ahorita que estamos hablando eh, de formas de declarar, ¿no? Acá voy a poner, esto es null safety, será el dynamic, que también que comentamos antes también, ¿no? Vamos a hacer, con el riesgo que la clase me quede un poco larga, quiero de una vez acabarlo aquí para que todo esté en una sola sección, ¿ok? De corrido. Dynamic. Dynamic nos va a servir cuando tengamos, como el nombre nos dice, ¿no? Datos dinámicos, por decirlo de alguna forma. O sea, datos de diferentes tipos. ¿No? Antes ya habíamos visto esto. Por ejemplo, si yo pongo una variable dynamic, por ejemplo, dynamic p igual a Juan, yo luego a p le puedo dar el valor de 5, por ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, aquí a mi variable que he declarado como un string a arriba, ¿no? Voy a darle un valor, por ejemplo, a igual a 5. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Me va a salir un error en la línea 32. ¿Por qué? Porque este es un tipo string. Entonces aquí está seteado a como un string. ¿Ok? O sea, esto es algo, digamos, estático, ¿no? O sea, no va a cambiar. Siempre va a ser de tipo string, ¿no? Por eso les comentaba al inicio de la clase que una característica es que es de tipo estático, ¿no? La declaración de variables aquí en Dart, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo este problema de trabajar con variables que puedan asumir diferentes tipos, voy a usar Dynamic, ¿no? Por ejemplo, acá Dynamic está haciendo un tipo número, acá, perdón, un texto, ¿no? Si uno va aquí, va a ver que es Dynamic y luego podemos asignar lo que es un número, ¿no? Eso nos podríamos hacer con la declaración explícita, ¿no? Porque como vimos aquí, ¿no? El A es string y ya no puedo asignar un número, ¿no? ¿Qué vemos? Entonces, esa es la importancia de Dynamic, es la esencia del concepto. Podemos asignar diferentes tipos de variables a una variable cuando está declarada como dynamic, ¿no? Acá como texto o como string y luego como número, por ejemplo. Y listo, amigos, con estos ejemplos prácticos estaríamos cerrando nuestra clase de declaración de variables y nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir aprendiendo más sobre Dart.